Hola, bienvenidos a En Corto. Vamos a hablar de la película de Logan. Para empezar, quiero aclarar que en este video es con spoilers. Vamos a hablar de lo que se trata. Así que si no has visto la película, te recomiendo que mejor veas el video en el que hablo de ella sin spoilers. O ya en el caso de que ya la hayas visto, pero o que no la hayas visto, pero aún así no te interesa mucho y quieres saber de qué se trata, bueno, pues bienvenido. La película de Logan, vemos a Logan mucho tiempo después, el año alrededor creo de 2029, 2026. Logan está como, si se acuerdan, si ya lo vieron, que Logan está enfermo. Algo que me recordó mucho a la película de Iron Man, que recordemos que Iron Man en la segunda parte se encontraba muy enfermo porque justamente este aparato que tenía en el pecho que lo mantenía vivo, lo estaba enfermando. Y es lo mismo que pasa en Logan, porque pues el hecho de que este adamantium que le da estas garras, pues lo está enfermando y lo está matando. Esa parte me resultó interesante, pero no sé si decir que es forzada, porque nunca se mencionó de nada de esto en las películas anteriores. El hecho de que ya hasta que está grande, ya casi en la vejez, esto le empieza a hacer daño. Lo primero que me llamó la atención fue el hecho de los cholos que aparecen al principio. Que aparecían estos cholos mexicanos robándole la limusina esta que está cuidando, que me llamó mucho la atención la escena. Y que lejos de que parezca una escena como ofensiva, pues es interesante, ¿no? Que incluyan ya estos aspectos que no por ser mexicanos tiene que ser ofensivo, sino que es parte de la realidad en América. Pero creo que uno de los aspectos que más me llamó la atención fue la clasificación de la película. Porque aquí en México es clasificación C, mayor de 18 años. Y se me hizo bien raro porque llegué al cine y me pidieron mi identificación. O sea, se me hizo una cosa muy extraña. Pero creo que la película no se merecía esa clasificación. Se me hace algo muy extremo. Porque bueno, sí, a comparación de las otras, aquí sí vemos cuando Wolverine ataca a la gente o mata a las personas, vemos cómo lo hace y sí se ve la sangre y todo esto, pero nada fuera del ordinario. O sea, se me hizo muy exagerado que le hayan dado esta clasificación, además de que no tiene ni siquiera tiene lenguaje inapropiado, que incluso en películas que son clasificaciones más bajas la tienen, cuando es clasificación B y tienen groserías, esta ni siquiera las tiene. Y se me hizo una exageración para haberla clasificado como C, para mayores de 18. Continuando con la película, una de las partes que más me emocionó fue el hecho de la inclusión del profesor Xavier, porque fue como la parte más emotiva de la película, ver a este hombre que alguna vez fue director de una escuela de mutantes que era de los más importantes y ahora lo veíamos encerrado en casi en una cueva, casi loco, muy viejo ya, y ver cómo Logan lo tenía casi como prisionero, era algo muy triste, aparte de verlo inválido. Y luego creo que la parte que más me conmovió, o una de las dos partes que más me conmovió, fue esta parte en la que él dice que hace mucho que no tenía años que no dormía tan bien y que empieza a llorar porque dice que sentía que no se merecía haber dormido tan bien. Lo cual te dice de la profundidad que lograron darle a este personaje al punto de llevarlo a quebrarse de esa forma. Y la otra parte tan emotiva que también yo creo que me quebró un poco fue cuando él falleció y ver a Logan enterrándolo. Fue algo muy triste porque recordemos que la saga de X-Men empieza con él, con el profesor Xavier reclutando a Wolverine, estando en las luchas que solamente estaba destinado a la perdición y él lo salvó y ahora él lo tiene que enterrar. Creo que esa parte me pareció muy emotiva en el hecho de lo que conlleva, además del nuevo personaje de esta niña, que ver que lo ve triste y se le acerca y lo toma de la mano y él no sabe ni qué decir. Y eso es muy extraño ver una película de superhéroes porque por lo general simplemente esperas que te entretenga, que te dé risa, ver efectos especiales y en esta no lo hay tanto, no lo hay como tal, ahí sí hay efectos especiales, que se ven muy bien, que se ven muy realistas, hay escenas de acción, pero se ve... la misma película te lo muestra y nos habían dicho que parece más una película de western, de vaqueros. Y se siente así. La escena en la que conocen a esta familia que los ayudan, esta familia que son como de granja, yo desde que los vi yo ya presentía que iban a morir, que los iban a matar, no sé por qué, no sé si porque los vi muy nobles, no sé qué fue el rollo en la película o si ya lo quería que lo vieras. Y que era la escena en la que trataban de que Wolverine y el profesor Xavier y la niña
se sintieran a gusto, como era como esta parte relajada de la película, ¿no? Quitarte un poco de esa tensión. Pero en lo personal yo me sentía más tenso porque yo sentía, dije, aquí van a llegar y los van a matar y pobre familia y no pasaba nada, pero creo que no, si era el propósito era que se te sintieras relajado, en mi caso no lo lograron. Si querían que aún así estuvieras tenso, pues lo hicieron muy bien. Y sí te da tristeza también cuando los matan a esta familia que pues es inocente. Y luego también está el asunto del otro Wolverine, de este que era X-24, creo que X-23, no recuerdo. Creo que es algo que ya hemos visto, es como un cliché que ya hemos visto mucho en las películas, el de tu contraparte malvada, ¿no? Pero que este pues era simplemente casi como una especie de robot porque era creado genéticamente, ¿no? Para hacer lo que le dijeran. Que aún así logró ser interesante porque creo que las batallas que tuvieron, aunque eran muy sangrientas, eran muy emocionantes. Ahora, como mismo comentaba, el problema de los X-Men, la mayoría, casi siempre el villano principalmente ha sido Magneto en la mayoría, que ni siquiera es un villano como tal, porque siempre se está redimiendo película tras película. Y quizá el personaje de Apocalipsis que hubo, que pasó, nadie lo tomó muy en serio. Y en esto otra vez volvemos con el mismo que resulta que es el hijo del general que fue el que creó a Wolverine y que lo matan así de volada. Entonces como que está interesante dando a entender porque, por ejemplo, ves a Superman que tiene que luchar contra Lex Luthor y Lex Luthor es un hombre cualquiera, no tiene poderes, no tiene nada y no entiendes cómo siempre le causa problemas. Y en esta película te lo deja claro, no tiene por qué estar batallando con un hombre con que no tiene por qué estar luchando y lo matan de volada. Eso me gustó, que no le dieran tanta importancia porque era un hombre cualquiera, que ha generado problemas, pero no venía al caso. Luego también estaba como el asunto de, como ya lo comenté en el sin spoilers, el asunto de México que está marcadísimo en la película desde que empieza, como te digo, que están los cholos ahí, aparecen y luego vemos que están en este lado de la frontera, creo que era El Paso, Texas, y lo veía que tenía al profesor encerrado del otro lado de la frontera, no sé si era Juárez, en la ciudad creo que donde se encontraba, y luego ver que todos estos niños mutantes pues hablaban español, la verdad me dio mucha risa cuando la niña no habló durante media película y cuando habló diciendo todas esas películas de mi agüita o sea, todas estas frases mexicanas que las dices tú comúnmente, pero escucharlas en alguien que en una película americana pues te da risa. Y X-Men, Stan Lee bien lo comentó alguna vez, habla sobre la tolerancia, habla sobre toda esta gente que es diferente y que es tachada de monstruos, de mutantes, porque no son como los demás. Y es justamente lo que hemos estado viviendo estos últimos años y sobre todo en Estados Unidos. Y el hecho de que se tome a los mutantes, este asunto tan importante que se trata de hablar de la tolerancia, y aparte el asunto de México, que ha sido una relación muy tensa que ha habido en Estados Unidos y México, creo que supieron aprovecharla al máximo para dar a entender, para dar este mensaje, ¿no? Este, independientemente de que estos que son mutantes son personas que buscan ser salvadas, que aparte eran niños, ve esta enfermera que sacrificó su vida con tal de protegerlos, me pareció un aspecto muy valioso de la película. Digo, la escena en la que muere el profesor Xavier me pareció de las más fuertes. Y la muerte de Wolverine, creo que terminó bien, pero como el hecho de que termina la película tan pronto, como que te deja una sensación de que algo faltó. Y además, me llama la atención saber qué va a pasar con estos niños. No sé si se vaya a hacer una franquicia más extensa de lo que hay de los X-Men, porque a mí única que me llama la atención era porque estaban ellos. Ahora ni siquiera ya no van a estar los antiguos. Pero creo que esta niña en particular logró hacerlo tan bien que llamó nuestra atención. Que creo que cualquiera va a interesarle si hay una nueva película de estos nuevos que podrían ser los nuevos X-Men. Y creo que en sí la película es muy buena. Yo no esperaba nada, me entretuvo mucho. Y más que entretenerte, te hace reflexionar hasta cierto punto. Te logra conmover, te logra mantener tenso. Te digo, el único problema es la clasificación. Se me hace muy extremo el hecho de que le hayan puesto esta clasificación y que esperar que porque hay sangre ya es muy fuerte, ¿no? Creo que era demasiado y además del villano que siempre es el gobierno. Pero en fin.
Así que pues dime qué te pareció la película, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Ya viste las anteriores? ¿Has visto toda la saga? Digo, resulta un poco confuso a veces ciertos puntos, pero creo que la película en sí sola se mantiene, no ocupas entender toda la saga para saber de esta película, como a veces suele ser en el universo de Marvel. Así que bueno, por esta ocasión es todo. Mi nombre es Brian Fonseca. Nos vemos en corto. I would find a way. Logan.